¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Es el Padre Juan Carlos Díaz. Cada semana intentamos dar contexto a muchas situaciones humanas que a veces no tienen un trasfondo claro y que sería interesante conocer por qué suceden y cómo los seres humanos asumimos situaciones complejas en la vida cotidiana. La idea que tenemos en este canal es la de generar contenido de contexto, tener el contexto de las situaciones, aprender entre nosotros, compartir el conocimiento y apelar mucho a la filosofía, que pues realmente es lo que yo he hecho durante casi toda mi vida como profesor, y es enseñar filosofía y trabajar con los grandes maestros de la filosofía, leerlos, investigar un poco. No soy un experto a nivel doctorado, que eso habrá muchos expertos en esa materia, pero la idea es dar contenido de contexto, es decir, ayudar a comprender por qué una situación se presenta y cuando se presenta, qué podríamos sacar de conclusiones. Por eso creo que la finalidad de este canal es que usted saque sus propias conclusiones y que el conocimiento nos sirva a todos para comprendernos mejor y para comunicarnos de manera mucho más fluida. Vamos a hacer un viaje a la felicidad. Lo vamos a hacer en 3 niveles y hasta en 4. Vamos a empezar con el concepto griego de la felicidad que viene en la ética de Nicómaco. Es una ética que escribió Aristóteles para su hijo Nicómaco. Estamos hablando que es un escritor, filósofo del año 382 al año 322 antes de Cristo. Luego, un poco un viaje que hice a Copenhague para hablar del tema de la felicidad, allá mismo en el lugar donde siempre se ha dicho que Copenhague es la capital de la felicidad, y se está diciendo mucho que los países escandinavos tienen los primeros ratings de popularidad en la felicidad. Hablaremos de cómo se entiende la felicidad en esos ratings y cómo se entiende la felicidad también en Dinamarca. Luego miraremos un poco cómo la felicidad no es un estado permanente del alma y tampoco es un placer. La felicidad es algo más profundo que tiene unas raíces también profundas en la finalidad de nuestras vidas. Es decir, nosotros buscamos algo que al final es felicidad. Lo que pasa es que tiene tantos rostros también la felicidad, porque todo dependerá de cada uno. Cada uno de nosotros llama felicidad a cosas distintas. Lo primero que tenemos que decir entonces que Aristóteles escribió esta ética a Nicómaco, y su hijo Nicómaco fue el editor de semejante obra tan espectacular, tan maravillosa y tan actual para los hombres y las mujeres de este tiempo. ¿Cuál es la gran enseñanza de la ética a Nicómaco? Es que la felicidad es la finalidad de nuestras vidas humanas. Por eso él va a hacer un desarrollo muy preciso desde la perspectiva lógica, porque ustedes saben que la filosofía es una ciencia de la lógica. Es lingüística y lógica. Él va a hacer el recorrido para explicarnos cómo la felicidad es la meta de todos los seres humanos. No hay ningún ser humano que no se plantee la felicidad como meta. Pero él también hace unas aclaraciones importantes, y es que la felicidad no se confunde con el placer. A veces pensamos que el placer es lo que prima cuando estamos buscando ser felices, pero resulta que el placer también es una condición muy regulada por nuestra propia naturaleza humana. Es decir, nosotros mismos sabemos que el placer fatiga, que todo no será pasarla bien, sino que también hay que hacer cosas serias y cosas menos jocosas, menos graciosas y tal vez más serias y más profundas. Entonces, lo primero que nos enseña Aristóteles es que la felicidad no se identifica necesariamente con el placer. También tenemos que decir que una de las virtudes más importantes para alcanzar la felicidad es la moderación. Pero voy a retrotraerme un poquito. Aristóteles dice que lo que conduce a la felicidad es la virtud. Un hombre virtuoso es un hombre que es feliz por naturaleza, es decir, ha logrado entender de qué va la vida. Por eso la moderación, en el fondo, está diciéndonos que cada virtud, que cada acción humana tiene en su interior dos espacios opuestos, un poquitico como podríamos decir el yin y el yang.
el espacio de la carencia y el espacio, digamos así, de la abundancia. Me explico. La generosidad tiene esos dos puntos extremos. La generosidad, que es una virtud. Habrá quien es tacaño y miserable, o sea, no comparte, es un hombre que no es generoso. Pero habrá también un manguirroto, un manirroto, nosotros decimos manguiancha o manguirroto, que gasta el dinero y gasta los bienes impunemente sin fijarse en que ese es un extremo también muy peligroso. Es decir, que los extremos están en contra de la virtud, ya sea por exceso, ya sea por defecto. Entonces lo que prima en medio de todas las virtudes que vamos a referirnos un poco a ellas, es la moderación. Es decir, en la mitad está la virtud. Ahora bien, parece que no es muy emocionante ese concepto de felicidad que nos plantea Aristóteles, pero es que Aristóteles nos está diciendo que la felicidad se agota en el placer, ni nos está diciendo que la felicidad se agota simplemente en reírnos. La felicidad se agota en sí misma, es decir, se alcanza cuando alcanzamos las metas que nos hemos propuesto en nuestra existencia humana. Es más, la felicidad se buscará siempre por sí misma. A veces buscamos otras cosas en la vida, pero la felicidad por sí misma es la gran meta de todo ser humano. Y la gran frase que él acuña para todo este proceso es esta que la vamos a decir en latín: in medio virtus. La virtud está en el medio, es decir, en la moderación. Como pueden darse cuenta, estamos hablando de un concepto de felicidad filosófico, pero que tiene unas implicaciones importantísimas en la existencia humana. Finalmente tenemos que decir que la virtud es el camino de la felicidad. Atención, porque aquí habría que decir algo importante. Un hombre es bueno por un solo camino, la virtud. Y un hombre es malo por múltiples caminos, que son lo contrario a las virtudes. Es decir, que tenemos más oportunidad de ser hombres virtuosos, de ser hombres buenos por un solo camino: alcanzar las virtudes, que son, ya explicaremos un poquito cuáles son las que podrían servirnos de ejemplo, porque en realidad la felicidad es un tema que se ha tocado en diferentes ámbitos de la filosofía y de la teología, de la religión, de la cultura. Pero yo quisiera quedarme con 5 virtudes fundamentales. La primera es el altruismo. Hago la aclaración. Estamos tratando de aclarar cuál es el concepto de virtud. Entonces vamos a nombrar unas, porque seguramente que hay muchos conceptos de virtud. Vamos a poner un ejemplo. En el cristianismo, Jesús llama virtuosos o bienaventurados o felices o dichosos, miren todos los adjetivos que he puesto, a los perseguidos por causa de la justicia, a los que lloran porque serán consolados, a los que tienen alma de pobre porque llegarán a heredar la tierra, a los que tienen un corazón puro porque verán a Dios. Es decir, el cristianismo también tiene unos conceptos sobre la felicidad, pero que están fundamentadas en la entrega a los demás y en la entrega a Dios. También en el Islam hay algo parecido. Pero recuerden que hay una frase que resume un poco la felicidad del ser humano con relación a los demás, y es esta, que se llama la regla de oro: trata a los demás como quieres que ellos te traten. Y ahí está un poco resumido lo que es la felicidad nuestra con respecto a los demás. Pero miremos un poco entonces unas 5 virtudes que yo quisiera compartirles rápidamente, porque es interesante leer directamente el texto de la Nicomaquea, es decir, de la Ética a Nicómaco que escribió Aristóteles. Los animo a que la lean. Realmente es muy interesante. Incluso podríamos hacer una lectura muy breve de uno de los capítulos finales que es tan actual y tiene que ver con la felicidad y con el placer. Pero vamos a continuar. Primero dijimos el altruismo como virtud, la amabilidad como virtud, la justicia, que es la madre de todas las virtudes, porque
Hemos dicho hace un instante que en la mitad está la virtud, entre el exceso y el defecto. Entiéndase bien que el exceso es cuando se pasa a alguien en el actuar. Ya explicaba hace un momento, eh, cuando alguien gasta demasiado dinero o come demasiado, eh, siempre va a tener problemas. En cambio, cuando alguien no come mucho, o come demasiado poco, va a tener problemas de salud. Quien no gasta nada, pues no podrá disfrutar tampoco del dinero, porque el dinero hay que disfrutarlo también en la medida en que lo compartimos, en que lo gastamos, etc. Pues muy bien, tenemos entonces el altruismo, la amabilidad, la justicia, la sabiduría y la humildad, que no tienen necesariamente un carácter religioso. La humildad es sobre todo una vida austera, sencilla, en la que nos importa más compartir, existir de la manera más elemental, un minimalismo en pocas palabras. Mm, con respecto a la sabiduría, Aristóteles decía algo muy importante: una vida sin examinarla no es una vida que vale la pena vivir. O sea que la sabiduría es la continua pregunta sobre nuestras acciones y sobre las acciones de los demás. ¿Dónde está la virtud y dónde está el error? ¿O dónde está el exceso o dónde está el defecto? Es decir, que sí hay que interrogarse sobre la propia vida para poder comprenderlo. Esto pasó a lo largo de muchos siglos como el gran manual de la ética, y lo sigue siendo, sin duda ninguna, en estos momentos de la historia que nos toca vivir. Les había dicho hace un instante que Aristóteles dice cosas tan interesantes que podrían aplicarse para el mundo contemporáneo. Por ejemplo, él dice: cuando aquellos que son poderosos se dedican al placer, a las cosas vacías que el placer proporciona, porque el placer tiene un desequilibrio y un equilibrio igual, tiene un exceso y un defecto. Dice Aristóteles: a veces los que están abajo, los más humildes, imitan a los ricos pensando, y a los poderosos, a los potentados, pensando que sus distracciones son una verdadera regla para el resto de la sociedad. Y todos sabemos que no es así. Él mismo lo dice de una manera muy clara, y yo creo que valdría la pena echarle una miradita a la ética a Nicómaco. En el año 2013, viendo este concepto de felicidad que nos plantea Aristóteles, que sobre todo la acción del hombre que intenta encontrar el equilibrio en su vida, y que es un concepto completamente filosófico que pasó a la teología y que pasó también a otras ramas de la filosofía, y que se inscribe en el gran conjunto de los pensadores de todas las épocas, en donde la idea es encontrar el equilibrio en la virtud, y que cada gran escritor, cada gran filósofo ha intentado encontrar también ese equilibrio. Yo quise, en el año 2013, hacer un viaje. Se me había dicho que la felicidad era lo que se vivía en los países nórdicos. Estamos hablando de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Esos países siempre son catalogados cada año por las Naciones Unidas como los países más felices. Vamos a mirar entonces de qué se trata. Yo hice un viaje en el año 2013 porque tenía la intención de asistir en aquella época a el centenario de la muerte de Søren Kierkegaard, el famoso filósofo danés. Y efectivamente me fui, me quedé en la casa de los padres jesuitas, en una parroquia que queda en el corazón de Copenhague, y mi anfitrión me dijo: toma las llaves y vete a comer la ciudad, cómete la ciudad. Y yo me dediqué a recorrer la ciudad, una ciudad hermosa, una ciudad sin mucho tráfico, una ciudad de bicicletas, una ciudad distinta, pero del primer mundo. Y entonces me hice la pregunta: ¿qué es lo que hace felices a los daneses? Y encontré una persona que me orientó. Se trataba de un pastor luterano que había regresado de su trabajo misionero en Asia
y se hizo de repente muy amigo del párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón. O sea que hay dos advocaciones allí como patronos. En esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Sanders me presentó al pastor luterano y me dijo, mira, él te va a servir de guía en la ciudad si lo necesitas. Y entonces yo ya había previamente, llevaba 3 días en Copenhague y yo ya había recorrido lo principal de la ciudad y había conocido sitios muy bellos. Me fui solo porque esas ciudades siempre son seguras y fáciles de recorrer. Y el casco urbano de esas ciudades no ha cambiado mucho en siglos. O sea que si uno tiene un buen mapa, sabe que las cosas siguen en su puesto y que no se van a cambiar. Y entonces me encontré en todo el centro de la ciudad también, a unas cuantas cuadras de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, me encontré el famoso centro astronómico que tienen ellos tan bonito, que tiene un nombre que ahora no lo recuerdo. La idea es esta. Yo le pregunté a él en ese ámbito, en ese sitio tan bonito, ese centro astronómico, le dije, bueno, cuéntame por qué los daneses son tan felices. Y él me dijo, por 3 razones. La primera, porque nosotros siempre tenemos casa. Es fácil tener casa en Dinamarca, no tienes que pagarla toda la vida. La vas pagando, pero no toda la vida. Es decir, el Estado te ayuda, el Estado te subvenciona. El segundo factor por el cual somos felices es porque tenemos comida. La comida es barata, hay comida de calidad, también están los grandes restaurantes costosísimos, bueno, eso tampoco, eso es otra cosa, porque son generalmente como el Noma, por ejemplo, que no sé si está, creo que lo han cerrado porque su chef principal hace hoy día un podcast muy importante en Apple Music, en Apple TV, que se llama, si mal no recuerdo, sobre los sabores, sobre las diferentes clases de comidas, las diferentes frutas que han, digamos, hecho avanzar la historia en la gastronomía. Él está dedicado por este momento a filmar por todo el planeta cuál es la gastronomía de cada sitio y bueno, harina de otro costal. El caso es que él me decía, miren, nosotros somos muy felices porque nosotros tenemos comida, es barata la comida, es fácil. Y la tercera razón por la cual nosotros somos felices es porque tenemos amigos. Y los amigos son para comer con ellos y para dormir con ellos en las casas que ya te dije que nosotros tenemos. Ellos llaman a ese concepto de alegría o de felicidad, lo llaman así, Hygge, que les estoy mostrando aquí el libro de Meg Wiking. Este libro recoge los secretos de la vida feliz en Dinamarca, que en realidad es la vida de las pequeñas cosas. Pero continúo porque es importante que no me pierdan el hilo. Como se pueden dar cuenta, todo está subsidiado. Está subsidiada las casas, está subsidiada la comida, la educación, el transporte público, la salud. Cuando un niño nace, tanto en Dinamarca como en Noruega, en Suecia y en Finlandia, el gobierno les hace llegar el kit como una manera muy bonita de felicitar a esa pareja que ha tenido un bebé. Claro, las subvenciones no son gratuitas. Es decir, nada es barato en el fondo. ¿Por qué? Porque se pagan muy altos impuestos. Pero, atención, están aplicados a la vida cotidiana. Por si no sabían, esos países nórdicos los llaman países del primer mundo. Recuerden que nosotros estamos en el tercer mundo. Nunca he podido entender por qué somos el tercer mundo ni cuáles son las medidas, pero nosotros somos el tercer mundo, siempre nos lo han dicho. Están en el primer mundo, ¿por qué? Porque son países socialistas. No, están pensando en Venezuela, no. Menos Nicaragua. Bueno, olvídense. No es ese socialismo, ni el de Cuba menos. Es un socialismo sin una ideología que envenene la idea de dar a cada uno, a cada ciudadano, lo que le corresponde y merece. Miren bien la diferencia.
Estos países socialistas, no voy a dedicarme mucho a esto, porque también ellos tenían un concepto de felicidad, estos países socialistas, y los que estuvieron en la órbita soviética. Estos países socialistas se gastan la mitad de la fortuna del Estado en hacerse propaganda y presentar un mundo feliz, un mundo bonito, un mundo en donde la gente desarrolla sus habilidades, etc. Ese concepto de felicidad no lo vamos a explotar. Quedémonos con el concepto que tienen los daneses. Una de las características entonces para poder vivir bien en un estado como ese es que hay un alto ingreso per cápita. Hay unas instituciones sociales que sostienen al ciudadano, lo apoyan, lo ayudan, transporte, educación, salud. Fundamentalmente, esos tres elementos están bastante bien en esos países. Si ya tienes educación, si ya tienes salud, si ya tienes transporte de calidad, creo que no te es difícil vivir muy bien y disfrutar de la vida. Ahí es donde llega el punto fundamental de la filosofía danesa, que es la filosofía enfocada en las pequeñas cosas. Si tienes aseguradas esas cosas, salud, educación, transporte, ¿me falta algo? Sí, bueno, alguno se me escapa. Salud, educación, deporte, transporte, perdón, no deporte, sino transporte. Mm, Si tienes asegurado eso, te es fácil invertir, te es fácil ahorrar, pero también te es fácil disfrutar de la vida en un ambiente tranquilo y seguro. Eso es lo que caracteriza la felicidad danesa. Ellos lo llaman con esta palabra, hygge, que está escrito aquí en grande, que significa una manera danesa de disfrutar de la vida a partir de tres elementos. El primero, el disfrute de estar vivo. El segundo, la amistad como oportunidad para compartir el mundo. Y el tercero, saber decirle no al dinero. El dinero no es fundamental para ellos. Lo que es fundamental es la creatividad, la habilidad para construir, la habilidad para hacer, para inventar. Y en eso se gastan la vida. De manera que me vine muy satisfecho de conocer Copenhague. Tuve la oportunidad de pasar la frontera y conocer Malmo, que es una ciudad sueca, pero siempre encontré algo muy curioso y es el orden, la limpieza, el aseo. Hay vandalismo también, naturalmente que sí. Sí, no todo será un escenario precioso y perfecto, no, hay vandalismo, que siempre se ven muchos rayones y muchos aerosoles marcando las paredes, etcétera. Estamos hablando de 4.500.000 habitantes. Esos 4 millones son daneses nativos y los 500.000 son extranjeros que han venido a vivir a Dinamarca. Pero el concepto de felicidad entonces que manejan los daneses es fundamentalmente ese. Hay que disfrutar de la existencia y hay que encontrar los pequeños espacios de la vida cotidiana para disfrutarla. Me explico. Hay dos cosas importantes en la cultura danesa que son el diseño, y hablo del diseño de ese que es capaz de producir una taza bonita y de calidad, de ese que es capaz de crear un mueble, de ese que es capaz de crear una lámpara bella, de culto, etc. Y también el segundo elemento es la alegría de disfrutar de la naturaleza. Creo que ellos son alegres en las pequeñas cosas. Como se dan cuenta, la felicidad entonces que ellos nos plantean da un pasito más, un poquito más avanzado de lo que nos decía Aristóteles. Y Aristóteles nos está diciendo que la virtud está en el medio y que la virtud es el camino de la felicidad. Añadamos un elemento nuevo que ponen los, perdón, que los daneses ponen, y es el de que hay dos elementos importantes, la creatividad y la naturaleza. Eso son cosas que se pueden extrapolar a nuestros países también. Lo que pasa es que nosotros primero tendríamos que hacer una reforma social importante, sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de perseguir a nadie, sin crear una revolución sangrienta. Basta que nos convenciéramos de que necesitamos entre todos construir un país distinto. Y esto pasa, esto que estoy diciendo se aplica a todos los países de América Latina.
nosotros somos unos países relegados cultural y económicamente por eso, porque no hemos podido ponernos de acuerdo en que lo fundamental no es que tú eres izquierda, yo soy derecho, que tú eres rojo, que yo soy azul, que perdemos tanto tiempo en aquello. Por eso no somos felices. Tenemos una felicidad tropicalista, una cosa folclórica que la admiran un poco en algunas latitudes, pero que no tiene ningún peso económico o político o social. Es simplemente un poquito esa capacidad que tenemos de reírnos de la vida ya que nos parece tan dura. Pero qué rico que nosotros, que somos países tan hermosos, que tenemos una geografía tan espectacular, unas pieles tan bellas, unos rostros hermosos, porque los latinos somos bellos. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos tan mal? Bueno, pero continuemos. Ya nos ha planteado entonces Aristóteles, la felicidad es la virtud y el camino de la virtud está en la mitad, es decir, en la templanza, en el saber orientar nuestros deseos y saber darle un equilibrio a nuestras decisiones. Pero vamos a añadir un elemento más. Este elemento ya viene de otra fuente, yo diría, para alguno de los que me están siguiendo, una fuente inusitada, una fuente inesperada. En el año de 1995, un psicólogo americano, además reportero del New York Times en la parte científica, publicó un libro que impactó definitivamente en la sociedad. Ese libro se llama La inteligencia emocional. Cambió por completo los conceptos educativos. Estamos hablando de no sé cuántos millones de libros vendidos en el planeta desde el año 95. Han hecho de Goleman una figura obligada a la hora de hablar de la relación que existe entre cerebro y emociones. Cómo el cerebro y las emociones deben estar de tal manera sincronizados que logremos ser felices en cada cosa, por pequeña que sea, en nuestras vidas. Es decir, que si logramos el equilibrio entre nuestra mente, nuestro cerebro y el ambiente donde nosotros nos desempeñemos, vamos a ser seres muy felices, seres humanos felices. Pero atención, recuerden, no se trata de un proceso momentáneo, de un proceso circunscrito a las circunstancias, es decir, determinado por las circunstancias. Se trata de un proceso en donde nos volvemos sabios, un poco como lo explicaba Aristóteles, que es el conocimiento. El conocimiento debería llevarnos a la sabiduría, debería llevarnos a comprender primero quiénes somos y segundo quiénes son los otros. Pues Goleman, enamorado de esa palabra inteligencia emocional, porque no es una palabra propia de él, sino de otro investigador americano que ahora no recuerdo cómo se llama, Goleman dice, hago una investigación sobre el valor que tiene nuestra relación con nuestro cerebro. Y él es capaz de hacer un diálogo interior entre, bueno, no es capaz de hacerlo, nosotros también podemos hacerlo, entre nuestra mente y nuestro yo. El cerebro no es necesariamente nuestro yo. El cerebro hace parte del yo que somos. Pero si logramos hacer esta distancia en donde nos reconocemos como pensantes, porque recuerden que el pensamiento es lo que nos hace humanos, la capacidad de estar frente a una conciencia es lo que nos hace humanos. Pues muy bien, lo que realmente significa la inteligencia emocional es la habilidad que tenemos de administrar nuestras emociones para lograr el equilibrio con los otros. Y yo les garantizo una cosa, cuando logramos el equilibrio en nuestro interior y con los otros, somos felices. Pero vamos a mirar un poco con detalle porque Goleman, Daniel Goleman, nos habla de 4 dominios donde debe primar la inteligencia emocional. El primer dominio es la autoconciencia emocional, es decir, saber quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. ¿Cómo se logra? Cuando estamos perfectamente conscientes de que nuestras actitudes son importantes para el presente y para los que están presentes en ese presente conmigo.
es muy importante tener autoconciencia emocional, saber que tal situación está creando en mí una rabia, saber que tal situación está creando en mí un nerviosismo innecesario, saber que no logro comprender al otro, pero que quisiera comprenderlo, y sin embargo no estallar, y sin embargo tener un freno interior para decir, no debo molestarme, no, esto no me puede perturbar, quiero entender por qué estoy viviendo esta situación o por qué estoy pasando por este momento, que puede ser difícil o que puede ser también un momento trivial, pero que te dio rabia porque se burlaron de ti y tú no eres capaz de burlarte de ti mismo, te da como rabia que los otros lo hagan. Y entonces, ¿qué tal si también te ríes de la broma pesada que te acaban de hacer? No es fácil, ¿verdad? Pero cuando se logra, es una maravilla. Cuando nosotros participamos de lo que otros se han burlado de nosotros y también seguimos con la caricatura, a veces la caricatura nos gana y lo disfrutamos. También hay una autogestión de las emociones. Tenemos que aprender a gestionarlas. Es el ejemplo que les acabo de dar, es decir, el autocontrol emocional. No voy a estallar con este muchachito porque sé que es un niño que está haciendo un berrinche y un niño es un niño. No puede comportarse como un adulto, no tiene un dominio sobre las cosas que lo rodean. La adaptabilidad, es decir, nuestra capacidad para conocer un mundo nuevo, conocer personas nuevas, romper el círculo de nuestra comodidad, salir de nuestro espacio de confort, es muy importante. Esa autogestión es fundamental. Voy a poner un ejemplo pequeño que es de mi propia cosecha. En el año 2017 sufrí un accidente emocional muy fuerte de ansiedad. Me dio estrés postraumático a partir de una situación personal, íntima, familiar. Hice un experimento. Conmigo mismo hice un experimento. Quiero antes que nada explicarle a quien no me entienda de qué se trata un accidente emocional. El estrés postraumático es aquel que sufrimos después de pasar por una situación muy tensa, una situación que te pone contra las cuerdas, que te hace sufrir. Y que tú dices, pero esto que estoy viviendo me va a matar. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, que es secuestrado por la amígdala, que es un órgano que tenemos en ambos lados del cerebro, no me refiero a las amígdalas, sino la amígdala, que es compañera del hipocampo, un accidente emocional hace que la amígdala genere en todo nuestro cuerpo una respuesta al miedo, una respuesta al peligro, y secuestra el organismo y quedamos con unos signos vitales desordenados, con tembladera, con temor, sudadera, miedo, miedo a muerte súbita, deseo de morir, etc. Es una cosa terrible. Pues yo me fui para Barcelona y me quedé en la casa de los padres vicentinos allá de Barcelona con la intención de experimentar qué se siente estar pasándola tan mal, física y emocionalmente, en un lugar que no sea la zona de confort. Y creo que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Es salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cuando están bajo el estrés postraumático se cierran, tienen miedo de salir, tienen miedo de vivir, tienen temor de que se repita, tienen miedo de morir en la noche si de repente les da un infarto. Nos inventamos unas películas espantosas y creemos que todo el mundo va a venirse abajo. Pues muy bien, la adaptabilidad es fundamental en la inteligencia emocional. Si logras adaptarte a situaciones nuevas, si logras entrar en el tren de un trabajo nuevo, de un jefe nuevo, de la corriente cultural nueva que se propone o que te dicen que vale la pena, eso es inteligencia emocional y también es un camino corto para la felicidad. Y lo mismo también la orientación hacia el objetivo que tengas en la vida. Si de repente no hay plan, si no tienes una bitácora en la que puedas ir escribiendo hacia dónde vas, qué quieres y cómo lo quieres, entonces el caos se va adueñando de ti y entras en vicios muy fáciles, vicios que son un sucedáneo de verdaderos compromisos importantes. Hablo de la droga, del juego, incluso algunos deportes obsesivos.
Hay mucha gente que va al gimnasio de una manera obsesiva y se hace mucho daño físicamente. Pero ustedes ya podrán sacar sus conclusiones sobre ese punto. Y una visión positiva de conjunto, eso también se llama autogestión. Mira, tal vez no estés muy convencido de que ese proyecto que te acaban de plantear, de que ese jefe que quiere alcanzar una meta especial y que realmente exige sacrificio, tal vez no estés muy convencido de que vaya a llegar eso a ningún Pereira. Pero recuerda, si tienes una visión positiva del acontecimiento, entonces no vas a perdértelo y vas a ayudar a recoger también las cosas buenas que queden. Es más, puede ser que eso, en lo que no creías ni confiabas, se convierte en una gran meta en tu vida. La tercera propuesta el tercer dominio del que nos habla Goleman es la conciencia social. Es decir, la capacidad de entrar en relación con los otros a nivel de la empatía. Dios mío, ¿cómo se ha perdido la empatía? Miren, cuando entramos a un consultorio donde hay varias personas sentadas, algunas con dolores, otras con una cara larga, y tú saludas, a la gente le molesta que tú saludes. El que está al teléfono no quiere que lo interrumpan, y menos con un estúpido saludo. Se ha perdido la empatía. Cuando la gente sufre un accidente callejero, muchas personas tienen el teléfono listo para filmar la caída o para recoger los trastos rotos de la caída. Pocos se acercan a salvar la vida de una persona. Es la falta de empatía. Es el considerar de manera morbosa que eso que le pasó al otro no me puede pasar a mí. No tiene por qué pasarme. Por eso la gente lo filma. Porque es la visión morbosa de mi miedo. Es más, a veces ayudar ni siquiera tiene un carácter caritativo. Tiene el carácter del miedo que provoca que a mí me pase lo que le está pasando a esta persona. Voy a decir una cosa que puede molestar. Si molesta, me lo dicen en los comentarios. En los últimos años ha habido una centralidad en las personas discapacitadas que merecen toda la atención del mundo y el cuidado del Estado y de las familias. Pero ha habido un desborde en la manera mediática como se manejan las situaciones de muchas personas discapacitadas. A tal punto que las discapacidades se han convertido en una manera de legislar sobre la vida de las personas no discapacitadas. Eso no, lo que estoy diciendo no obedece a ninguna discriminación de mi parte con relación a las personas discapacitadas. Por el contrario, siempre siento un gran respeto y una gran admiración, porque millones de seres humanos maravillosos en una silla de ruedas, con unas muletas, andando con dificultad e intentando hacer su vida lo más normal posible. Y eso es fantástico, porque revela la grandeza de los seres humanos, en suma. Pero aquí hablamos de la empatía, es decir, de que lo que te está pasando a ti, yo me identifico contigo. Porque en pathos es una palabra griega, en es dentro o en pathos. Pathos es pasión. Entro en lo que se convierte para ti en una pasión. Pasión es una palabra que nosotros hemos manipulado un poco, pero no para bien. Porque pasión se refiere más que a la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Se refiere al apasionamiento que nos provocan ciertos sentimientos. Pero no, aquí empatía significa sufrir con el otro, estar junto al otro en lo suyo, en lo que le molesta, en lo que le duele. Por eso la conciencia social es un factor de la inteligencia emocional fundamental. Un jefe, si yo le preguntara a muchas personas y a muchos de los que me están siguiendo en este momento, ¿cuál es el jefe que no quisieras? Yo creo que todos me dirían, ese que no empatiza, ese al que no le importa qué me pasa. Y yo te digo una cosa, a veces hay unos jefes estupendos desde el punto de vista organizacional. Gestionan muy bien, pero son tipos muy estrictos que exigen que sus subalternos den lo máximo de ellos. Eso en corto plazo es buenísimo y encontramos resultados que suben en una dirección muy positiva, pero a la larga un jefe sin empatía destruye una empresa, acaba con ella,
Porque si no hay compasión, si no hay comprensión de los que están bajo su dominio, bajo su gobierno, allí no puede haber después nada. Noten cómo la empatía nos hace felices. Siempre que le hacemos un bien a alguien, eso se revierte sobre nosotros en una condición muy especial. Nos da una gran satisfacción. Nos da la sensación de que hemos salvado una vida, de que hemos ayudado a alguien, de que hemos hecho feliz a una persona. Por eso la empatía es fundamental en la inteligencia emocional. Iba a decir artificial, yo sé. En la inteligencia emocional que conduce a la felicidad. Recuerden que estamos hablando de la inteligencia emocional como un camino que desarrolla no solamente el pensamiento filosófico de Aristóteles, sino el concepto de felicidad en el mundo contemporáneo. Luego, Goleman nos pone frente a la gestión de las relaciones. ¿Cómo gestionamos nuestras relaciones con los otros? O sea, la influencia. ¿Cómo logramos influir en otras personas de manera positiva? Esto es lo que se llama hoy día los influencers, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero también en aquellas personas que son motivadoras, que trabajan el mensaje motivacional. Seguramente que muchos de ellos hacen un trabajo estupendo y, bueno, muchos de ellos están presentes aquí en este mismo foro de YouTube. A lo que yo diría es que la influencia tiene que ir con la vida. Es decir, no podemos actuar un progreso, no podemos actuar o fingir un éxito personal para ganar personas adeptas o que se suscriban a nuestros canales. La cosa tiene que ser desde adentro. La influencia tiene que ser muy positiva. Pero lo mismo, también la gestión de las relaciones tiene que ver con el entrenamiento de unos discípulos. Ese jefe que es maravilloso porque se acerca y te dice, lo estás haciendo bien, te falta esto, pero poco a poco lo vas logrando. Ese jefe es realmente un mentor, es realmente alguien que hará progresar esa empresa, ese grupo de personas, hará feliz a esos que están empezando, esos que son principiantes. Bueno, yo conocí un caso muy concreto de un restaurante. Estamos hablando de un restaurante que había antes de llegar a Pereira. No recuerdo ahora cómo se llama, pues enseguida hay una bomba de gasolina. Yo recuerdo que yo le dije a la jefa del lugar que había tenido un mal momento. Y resulta que en la comida, y yo tenía allí varios amigos, salió un pedazo de la esponjilla, de esas esponjillas metálicas con las que brillan las ollas, me salió en la comida. Una cosa muy grave, porque imagínate que me lo hubiera tragado. Yo le dije a ella, mira, pasó esto, pero yo le dije de esta manera, mira, yo sé que ustedes nunca tienen la intención de que esto pase. Esto no es un acto de maldad, no es algo que se haya buscado. No le digas a la persona que limpió las ollas que ella es culpable y mala, pero sí dile, pasó esto y quisiera que nunca más volviera a pasar. Si tú le dices eso, si tú entrenas bien, a cualquier subalterno que tengas, te conviertes en su mentor, en su maestro, en que él muestre el camino. Colombia es un país muy difícil por eso, porque la gente no tolera que le digas la verdad y que intentes ayudarle diciéndole la verdad. En eso tenemos que cambiar como país, como cultura, como colectivo. No sé si pasa en los otros países de América Latina. Espero que no. Espero que todos sean más dóciles, pero en Colombia pasa con mucha frecuencia. Me pareció bonita la actitud de ella porque me dijo, voy a decírselo, pero voy a saber decírselo para no convertirla después en la persona mala del equipo, en la persona disfuncional del equipo. Es importante eso. Si tienes que decirle algo a alguien, la felicidad consistirá en que le ayudes a esa persona a superar una situación determinada. Y creo que lograrás muchas cosas muy buenas en tu propio entorno, en tu propio negocio, en tu propia casa, en tu propia familia. A veces, y Goleman lo pone aquí en la gestión de las relaciones, voy a ponerme en ese punto, gestionar el conflicto.
Si sabes gestionar el conflicto, eres la persona más maravillosa del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, los intereses se interponen, las personas se interponen, la edad se interpone, la experticia se interpone. Estamos viendo una guerra terrible. La guerra de Gaza y la de Ucrania, ni se diga, pero hablo de Gaza, que me parece que es la que más me impacta. No deja de impactarme la de Ucrania por la crueldad también. Tantas abuelas que han muerto con sus nietos en las casas, asesinadas por los rusos con sus bombas. Eh, pero si hubiera habido una buena gestión desde el principio, si se hubieran puesto las cosas con su nombre, creo que esta guerra hubiera evitado tantas muertes como las que parece que hay. Estamos hablando de que el New York Times hacía hoy un reporte de 40.000 personas muertas, pero parece que apenas eso ronda por lo bajo. Mira, el gestionar el conflicto salva vidas, cambia situaciones, arregla problemas, da la sensación de que el mundo vale la pena y por eso es un principio fundamental de la felicidad. La felicidad que trae que se resuelva un conflicto en una casa, en la familia, con los hijos, con un hijo en particular que es un problema. Eso es maravilloso. Las madres son buenas para resolver conflictos. A veces no lo hacen tan bien porque son siempre motivadas por su gran amor que les impide también ser un poco racionales en las decisiones. Pero las madres tienen una capacidad maravillosa de gestionar los conflictos entre los hijos. Yo recuerdo una mamá que le decía a su muchacho, que era el más difícil, le decía, mira, lo llama aparte. Lo recuerdo porque ella misma me lo contó. Es una familia cubana que visitaba yo antes en Miami. Y entonces había uno muy díscolo, uno con problemas. Y entonces ella lo llamaba y le dice, cariño, tú eres mi favorito, pero no se lo digas a nadie. Y luego venía el mayor, que por alguna cosa venía a la casa a buscar algo, en fin, y ella estaba allí tomándose un café y se lo ofrecía y tal. Le decía, Cris, tú eres mi favorito, pero no se lo digas a nadie, calladito. Y luego venía la hija a recoger una ropa, a ayudarla un poco con el quehacer y tal. Y él decía, Ángela, tú eres mi favorita, pero calladita. Eso que parece una mentirejuela, una cosa, no sé qué tanto, era lo que evitaba los conflictos. Porque todos se sentían favoritos y todos se sentían igualmente amados. Pues eso es la inteligencia emocional. La habilidad que tenemos para hacer que el mundo sea mejor, sea más bello y en última sea más feliz. Finalmente, Goleman habla de el liderazgo inspirador. Es decir, cuando encontramos un gran líder, un candidato a la presidencia, un médico, un maestro, un religioso, un sacerdote, una religiosa, un pastor, que son líderes natos. Eso es extraordinario. Goleman cuenta en un famoso documental que se le hizo que él una vez tomó el bus en Nueva York en un momento donde estaba haciendo un verano espantoso, con mucha humedad, donde nadie quiere hablar con nadie, donde todo el mundo mira mal a todo el mundo. Y este señor, que era el chofer, lo saludaba, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el calor? Bueno, en fin, y una palabrita. Y la gente ya empezaba ya a conversar entre ella y aquello despertaba una empatía y despertaba también una solidaridad por el calor, por el sudor, el señor que le regala agua a este otro señor, una bolsita, el otro que le pone el abanico a una señora ya mayor. Ese señor, cuando dejó de ser el chofer, siguió trabajando en lo que siempre trabajó. Era un señor que leía la Biblia. Y él decía, con esto yo soy el líder, con la palabra de Dios. Eso se llama el liderazgo que vale la pena tener en cuenta.
La inteligencia emocional no es una cosa, no se nos da. Cada uno de nosotros tenemos un conjunto de habilidades y de limitaciones, pero que en el fondo todas nos conducen a encontrar la felicidad. Es decir, Aristóteles nos dice que la virtud es el camino de la felicidad, que el hombre es virtuoso por un solo camino, que es la virtud, el bien, la bondad, la honradez, la justicia, pero que somos malos por muchos caminos. Y luego nos encontramos con que los daneses dicen que somos felices porque tenemos un estilo de vida sencillo, donde lo que importan son las personas, donde lo que es valioso es la amistad, donde lo que es bello es el paisaje, la naturaleza. Y finalmente Goleman nos dice, para ser feliz hay que tener inteligencia emocional, es decir, aprender a gestionar nuestras emociones y encontrar en ellas el camino para nuevas formas de convivencia, nuevas formas de amistad, de cercanía, de amor. Pues bien, mis queridos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Este es el Padre Juan. Y como siempre, hagan sonar la campanita y suscríbanse a este canal que solo tiene una finalidad y es la de dar contexto. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima oportunidad.